Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Planeación y Estrategias de Enseñanza? Espero que se encuentren muy bien. En este momento les voy a presentar lo que es el diseño de dos instrumentos de evaluación que se quedaron pendientes en en nuestras sesiones pasadas, en las cuales nos dedicamos a redactar y estructurar lo que era una rúbrica de evaluación. De hecho, la que ustedes están observando en este momento. Aprovechando para no estar escribiendo necesariamente de cero, vamos a ver cómo se puede aprovechar la estructura de de una rúbrica para poder redactar los otros instrumentos que vamos a diseñar, lo que es la lista de cotejo y una guía de observación. ¿Sí? Aquí, pues, este archivo básicamente ya lo tienen en sus carpetas de Google Drive para que lo puedan consultar sin ningún problema. Nada más retomamos un poco, un poco las definiciones de de una rúbrica, la cual, pues, obviamente es una intersección de filas y columnas en las cuales nosotros colocamos nuestros indicadores o nuestros constructos. Adicionalmente, indicamos también para una cuestión de análisis, verificamos también de qué contenidos o qué aprendizajes son de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Y en el caso de las rúbricas, obviamente las columnas restantes van a ser sobre los niveles de desempeño o de alcance según lo que tengamos. Para este ejemplo habíamos manejado simplemente cuatro, obviamente lo que son excelente, bueno, regular o bien que no cumple no cumple con el requisito. Ya aquí de manera de tomar que en los rubro excelente, pues nosotros vamos a colocar en la redacción, siempre haciendo alusión a al producto de aprendizaje y las cuotas de calidad que a nosotros nos interesa, o sea que sería, digamos, que sería el tope, o digamos, o sea, todo lo que es deseable, y mientras que en los niveles restantes hay que ir degradando la redacción de tal forma de que sí se note una diferencia entre lo que hay aquí y lo que hay aquí. Porque si los hacemos bastante similares, entonces se va a prestar obviamente a interpretación. No obstante, las aplicaciones de los instrumentos de evaluación de alguna forma también a veces sufren de esto, obviamente no dejan de ser ejercicios de tipo subjetivo, al menos sí se note lo que es la proyección, perdón, que es el degradado en lo que es cada una de las secciones. Ahora vamos a tomar, ahorita que en este caso lo que es la lista de cotejo brevemente aquí en estos puntos. ¿Sí? Mencionar que la lista de cotejo básicamente está orientado también a evaluar desempeños, ¿sí? Obviamente aplicados en la observación. Y la ventaja es que combina la evaluación de procesos y productos finales. También algo destacado de la lista de cotejo es que es uno de los instrumentos también que están orientados un poco más a ser un poco más certeros o vamos a llamarle tal vez un poco fríos en cuanto a la evaluación. Como ahorita vamos a observar más adelante, al menos en la rúbrica nosotros podemos degradar según el desempeño, o sea, en algunos puntos el estudiante puede ser excelente en algunos elementos, pero puede ser, digamos, bueno en otros. Y en algunos quizá puede llegar a ser suficientes o en el peor de los casos no cumplir con ciertos aspectos. Entonces ahí sí nos puede ofrecer una serie de pautas de cómo está el desempeño general. Sin embargo, la lista de cotejo es un poco más directo, es decir, se centra simplemente en decir cumple o no cumple, lo cual puede ser un poco más directo, más frívolo, pero también este es aplicable, por ejemplo, sobre todo a procedimientos que sí requieren de cierta precisión en su aplicación, ¿sí? O bien que pues es un poco más puntual lo que se evalúa. Entonces, a partir de aquí tengo aquí lo que es un esquema que se llama el esquema de lista de cotejo, que también lo van a tener disponible en sus carpetas de Drive, en sus archivos. Mientras, lo que voy a hacer es insertar en lo que sería una tabla con los siguientes elementos. Uno, que va a ser básicamente como, nada más como el que lleva un orden, que eso sea una numeración. Otra columna que sea para indicar directamente si el contenido es de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. La descripción y en este caso, digamos, dos elementos. Vamos a ver, podemos hacer que indicar que si cumple o no cumple, o simplemente que si hay grado de cumplimiento y la puntuación, ¿sí? O la puntuación y si cumple o no. Entonces, la rúbrica que ocupamos tiene 10, bueno, 11 filas contando lo que es la parte de los encabezados. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo aquí de momento 5 por 8. Ahorita lo podemos ampliar, o sea, 9.
10 y 11. Ahí están. Voy a darle una vez la parte de formato también para ir dando ya de una vez forma a estos elementos. De hecho, aquí vamos a centrar estos también. Ahorita van a ver, o sea, qué es lo que vamos a ir colocando aquí. En este caso, poco va a ser la parte de las descripciones. Vamos a hacer que esté con texto justificado. Esta es la parte de tanto de puntaje como de cumplimiento. Vamos a dejarlos también en el centro y negritas ahí están. Entonces aquí, el primero en este caso obviamente sería la parte de número, o si como por ejemplo lo pueden dejar así, o puede quedarse en blanco y dejarlo o ajustarlo de esta forma. 7, 8, 9 y 10, porque son, digamos, porque voy a ocupar el mismo número de constructos de lo que es la rúbrica. Aquí en el siguiente voy a colocar lo que es la parte de aspecto y ahorita van a observar de dónde los tomamos. De ahí lo que es la parte de descripción, que es obviamente lo que vamos a colocar que serían propiamente las pautas de calidad que nos interesa que se vean cumplidas. El puntaje, ¿sí? Que es obviamente ese lo podemos establecer de manera fija o bien lo podemos degradar según las características del reactivo la descripción. Y por ejemplo podemos ocupar la palabra cumplimiento o normalmente que se hace digamos a modo de cuestionamiento cumple y ahí quedó. Vamos a ajustar esto así y de esta forma. Voy a respetar los puntajes que tenemos en la rúbrica. Ahorita que básicamente esto nos vamos a guiar propiamente de esto, porque es básicamente el rubro que nos interesa. Entonces, aquí es lo que es la parte de puntajes. Deja sin que se quede negrita de esta forma, perdón. Ahí está. Y el grado de cumplimiento solamente se deja limpio porque a lo mejor eso se puede marcar de manera independiente o a mano. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es tomar en cuenta estos, nada más que si es importante la lista de cotejo, señalar lo siguiente. La estructura para la redacción, en este caso de los reactivos, se indican lo que son artículo, objeto, verbo y condición de calidad. Básicamente, o podemos hacer objeto, artículo, verbo y condición de calidad. Sí, entonces aquí lo que de alguna manera con la redacción de la rúbrica que ya hicimos, básicamente aquí está lo que es el objeto, el artículo, ¿sí? O bien también de qué es el verbo, ¿sí? O bien básicamente, perdón, el artículo es el producto o el objeto es esto, el verbo y toda la parte que esto que es la descripción o las pautas o condiciones de calidad. Entonces, primero me voy a fijar en los aspectos que tenemos aquí. Aspecto conceptual, básicamente son cuatro aspectos. Entonces, vamos a colocarlos de esta forma. Procedimientos son cuatro también. Ahí quedó. Y los restantes son actitudinales. Entonces ahí ya queda un poco más específico la cuestión. Y ya la descripción, al menos como tenemos ya la rúbrica aquí colocada, pues obviamente lo que podemos hacer es trasladar directamente este contenido a lo que es la lista de cotejo. Esto, digamos, se facilita porque lo hemos hecho a partir de una rúbrica. Si estuviéramos empezando desde cero, entonces sí tenemos que plantear el aspecto, pues, evidentemente, desde el principio. Entonces así colocamos esto y puede quedarse de esta forma, ¿sí? Entonces, incluso se puede reducir, sobre todo para que el reactivo no se vuelva tan complejo de cumplir, pero al menos sí con eso sí garantiza que esto es todo lo que tiene que cumplir para que si cubre con esto, entonces marcamos que si cumple o no cumple, puede ser un sí o un no, puede ser una palomita o una X, o bien dejarse, por ejemplo, alguna otra marca que sí se diferencia que sí se está cumpliendo o no con el elemento, ¿sale? Entonces aquí básicamente sería migrar simplemente todos los elementos del rubro excelente, ¿sí? Porque básicamente lo que es a lo que se enfoca la lista de cotejo. Incluso podemos reducir, para no estar repitiendo la tabla comparativa, podemos decir, se muestra de manera detalle completa cada uno de los elementos correspondientes, perdón, se muestra, se exhibe, por ejemplo, se muestra cada detalle de punto meta, elementos de cálculo, etcétera, ahí está. Aquí vamos a decir, se presenta sí, de esta forma.
Ok, de ahí, este podemos puede ir íntegro, las interacciones de tabla comparativa, o sea, para que también no sea a veces siempre plano todos estos elementos. Incluso también podemos dejarlo así de manera, así como está, porque a lo mejor estos son aspectos que tienen que ver con la tabla comparativa, pero aquí también estamos evaluando lo que es la parte del documento, ¿sí? Entonces de ahí donde estamos entregando la tabla, ¿no? Entonces aquí como nuevamente estamos haciendo referencia nuevamente a la tabla comparativa, pues evidentemente aquí se deja de esta forma y aquí por ejemplo ya podemos dejarlo así. Se exhibe en cada una de aquí para decir de las secciones. Ahí está, porque estamos haciendo referencia a la tabla comparativa ya a partir de aquí. Aquí sí puede ir todo de manera directa, sí, porque ya estamos hablando de otros elementos que están dentro de la propia asignación. Y por último, dejar esto. Ahí está. Ahí vamos a ajustar esto así para que quede aquí de manera centrada y así tiene un poco mejor formato. De hecho, vemos aquí pues la ventaja de que esto no nos consume tanto espacio. Vamos a ajustar un poquito el tamaño de la fuente para que esté un poco más, digamos, tengamos un poco más de espacio, un poco más de juego, o ajustar la tabla directamente. Vamos a hacerlo de esta manera y ya tenemos un poquito más de espacio. Importante lo que es la lista de cotejos, obviamente podemos tomar la estructura que tenemos aquí también, en este caso será la parte de puntaje total, vamos a dejarlo aquí, hacerlo un poco más grande para que corresponda con, no mejor, más fácil, vamos a hacer esto, a combinar las celdas de esta forma, aquí es lo que es disposición, combinar celdas, mejor mayúsculas, puntaje total, alinearlo aquí a la izquierda, y podemos colocar lo que sería, en este caso, puedo seguir conservando el puntaje de 20. Vamos a ver. Esto básicamente se hace como un ajuste, o sea, como cuál sería lo máximo que puede llegar a alcanzar, digamos, en tamaño, ahí, y correrlo tal vez un poco hacia la izquierda, de ahí un relleno en color negro, ahí básicamente quedó ajustado. Y ya quedaría esto. Y en la parte de aquí, pues ya nada más podemos tomar esto también y pasarlo en la parte de abajo, ¿sí? De hecho, igual ser un poco más grande la, la fuente. Ahí quedó. Y de transmisión general podemos darle el espacio como tal. En la rúbrica anterior, pues obviamente este apartado pues no es muy grande porque también pues sí nos extendimos un poco en esto. Tal vez para ganar un poco de espacio quizá podría hacerse más chica la fuente, pero también a lo mejor en el momento si esto se tiene que imprimir, pues obviamente va a ser un problema en el momento de la lectura. Mientras sea digital, pues no hay problema, pues tenemos la parte de zoom, pero siendo estar en impreso, pues puede ser un problema. Entonces, aquí por ejemplo tenemos lo que es una lista de cotejo y evidentemente pues sí es un poco más escueta en cuanto a contenido, sí, en lo que es eh, digamos, en lo que es su estructura y su contenido, lo que sí, pues, obviamente la aplicación, pues es un poco más fría, porque aquí, por ejemplo, si así y dependiendo qué tan estrictos queramos ser con, con la forma de evaluar, por ejemplo, a fin de cuentas, el elemento de calidad solamente si está amplio, entonces, pues sí, si por alguna cosa que no se cumple aquí, pues podemos, lo que obviamente, marcar un no cumplimiento y ya se estaría, digamos, perdiendo mucho puntaje. Hay algunas personas que a veces optan por a veces colocar como medios puntos, sin embargo, no es recomendable. Mejor así lista de cotejo, marcar como que sí o como que no. O bien, en este caso, reducir el reactivo para que sea un poco más pequeño y sea más fácil de cumplir. Por ejemplo, aquí en este en particular que dice, se muestra de manera detallada, completa y sintetizada cada uno de los elementos correspondientes de la estadística descriptiva e inferencial, lo podemos dejar hasta aquí. Y por ejemplo, en un siguiente renglón podemos decir, se destacan semejanzas y diferencias de forma clara e identificable. Y ahí se puede hacer un segundo reactivo y entonces ahí puede ser, o digamos, con otro puntaje y eso también ayudaría a que
O sea, se puede obtener el puntaje de un poco, de una manera un poco más sencilla. Entonces, vamos a guardar este, este elemento, ¿sí? Para que lo tengan aquí listo. De hecho, aquí nada más le vamos a colocar nombre, lista cotejo, para que lo tengan ahí en sus, lo tengan aquí en sus archivos. ¿Sí? Ahí para que tengan de referencia, ¿sí? Y de ahí pues, solamente se conservan los mismos elementos. En este caso igual pues, obviamente va la parte de los encabezados, obviamente también lo que es también eso es lo que es la escala de desempeño, o sea, la parte cualitativa, y pues en el caso de que sea necesario, pues la retroalimentación general que se tenga o que se pretenda dar al estudiante al terminar esto. Ahora, igual podemos aprovechar también esta estructura, ¿sí? Para lo que es el otro instrumento que me interesa ver en este caso, que es la guía de observación. Aquí la guía de observación básicamente puede seguir la misma estructura y lo que sí digamos, lo que sí es un poco más dinámica, es dinámico este instrumento, es porque podemos dividir por secciones los elementos que nos interesa evaluar de manera separada y también podemos, dependiendo obviamente de nuestro producto de aprendizaje o nuestra actividad, podemos asignar ciertos elementos o ciertos constructos, vamos a decirlo de manera formal, ciertos constructos que, por ejemplo, a lo mejor se aplican en clase en tiempo real o en sesión presencial y se puede ir evaluando, por ejemplo, durante el desarrollo de la actividad. Es decir, tenemos un trabajo en equipo que podría ser, digamos, la presentación de un cuadro sinóptico en general. Se me ocurre. Y, por ejemplo, encargan que eso se haga en un papel bond en sesión de clase, ¿sí? Entonces, lo que pueden evaluar ahí es, por ejemplo, el desempeño durante clase, en donde, pues, está trabajando de manera ordenada, está discutiendo en orden con su equipo de trabajo, establece roles, guarda disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente pueden decir, ya que una vez terminen el cuadro sinóptico, ustedes como maestros, por ejemplo, pueden pedir, me voy a llevar las láminas, entréguenlo de esta forma, ustedes, por ejemplo, se lo pueden llevar ahora sí, pues, no sé, a sus áreas de trabajo o a sus hogares y pueden, por ejemplo, en otra sección de la guía de observación, pueden evaluar, por ejemplo, los aspectos de los contenidos, ¿sí? O sea, de que si aspectos de lectura y redacción, si se está sintetizando adecuadamente información, si por ejemplo se sigue con una paleta de colores, si no, en fin, muchos aspectos tienen que ver con la estructura de un cuadro sinóptico. Ah, que si se detallan bien se determinan, no, perdón, si se detallan bien ideas principales, secundarias, terciarias, en fin. Y, por ejemplo, pueden tener una tercera sección en donde ustedes, ya que evaluaron esos cuadros sinópticos en las láminas, las pueden entregar a la sesión siguiente y, por ejemplo, pueden hacer que los estudiantes la expongan, por ejemplo, en sesión de clase. Entonces, la tercera parte de la exposición y entonces tendrían un instrumento que es, digamos, o sea, que les sirve para actividades tanto presenciales como también como fuera de clase. Entonces vamos a fabricar este último recurso. De hecho, aquí nada más lo tengo, aquí digamos está solamente aquí empezado, no es nada está también la parte del encabezado, o sea, para manejar el mismo, o sea, el mismo ejemplo que hemos estado manejando desde la creación propiamente de la rúbrica. Aquí en este caso las instrucciones las vamos a dejar igual, ¿sí? De esta manera y ahora la estructura de una guía de observación obviamente va a ser un poco distinta. Más o menos va a ser similar, puede ser similar a una lista de cotejo en el sentido de que nada más tenga, por ejemplo, la sección de puntaje, pero se agrega una sección que dice observaciones. Puede ser una casilla con un solo puntaje o bien puede ser un degradado, como les voy a mostrar al final del video, por ejemplo, con uno de los instrumentos que yo diseño para ustedes. Bien, entonces vamos a ver, son tres, uno, 2, 3, 4, 5 y aquí van a ser seis columnas. Seis columnas, seguramente vamos a dejarlo para los aspectos conceptuales, son por ejemplo 6 y eran 4, entonces van a ser 6 por 5. Vamos a dejarlo de esta forma. Entonces, vamos a ver. Aquí nos podemos guiar de los constructos que tenemos aquí.
Entonces podemos hacerlo vamos a ver, de esta forma. Aquí vamos a tomar de guía esto y vamos, en este caso vamos a combinar esta sección para que quede una sola y de esta forma y llenamos el tipo de letra hacemos en blanco. Entonces aquí vamos a llamar en este caso características de los tipos de estadística. Entonces acá también podemos hacer, vamos a centrarlo todo y ahorita hacemos en el ajuste. Y ahorita nada más le quitamos negritos a lo que haga, a lo que no lleve. Igual sería la parte de número. Vamos a ajustarlo de esta forma. Aspecto. Pues sí, ya habíamos dejado aspecto en la lista de cotejo. Sí, como aspecto. Descripción. Puntaje. Vamos a ocupar lo mismo. Cumple. Y la otra columna se indican lo que son observaciones. Bien, es básicamente se puede sustituir el rubro de retroalimentación o se puede dejar esto. Ahorita les explico cómo. Vamos a ajustar los contenidos, o sea, número, aspecto, que sea 1, 2, 3, 4. Ahí está. En este caso, los primeros cuatro serán meramente conceptuales. O sea, ahí está. El puntaje voy a respetar el mismo, pero también puede ser diferente. No hay problema por eso. Ahora, el grado de cumplimiento vamos a ajustarlo así y el puntaje de esta forma. Vamos a hacer un poco más chico para que dé. Ahí está. Entonces, aquí podemos tomar de base lo que marcamos en la lista de cotejo. ¿Sí? Aquí puede ir básicamente igual, de esta forma. Y se le dejó en negrito, se lo vamos a quitar. Y que esté justificado. De aquí en disposición, que esté al centro. Y estos dos también. Entonces, aquí podemos ir básicamente haciendo lo mismo. De esta forma. Ahí, me falta uno. Ahí está. Entonces, aquí puede ser, la ventaja de la guía de observación es que ustedes pueden dividir por secciones los rubros que en particular a ustedes les interesa, ¿sí? Por ejemplo, si quieren evaluar, por ejemplo, todos los aspectos conceptuales, los pueden separar, ¿sí? O bien, por ejemplo, pueden decir estructura de la tabla comparativa y entonces ahí sí pueden combinar aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. También es posible, se pueden hacer estas combinaciones. Igual también en la parte de la descripción pueden dejarlo también así o lo pueden ser más, pero más escueto. Y en este caso, lo que se hace en la guía de observación es que, por ejemplo, si el grado de cumplimiento o sea, si se cumple, entonces, digamos, en la parte de observaciones se tiene una alternativa. Aunque haya cumplido con este rubro, se pueden aquí hacer anotaciones particulares sobre lo que se haya encontrado en esto. Suponiendo, si se cumplen ciertos aspectos y se señalan semejanzas y diferencias, pero alguna, por ejemplo, puede ser una de ellas a lo mejor no está clara, es decir, como que no está bien escrita. Entonces, en esencia pueden decir, sí cumple, pero aquí pueden señalar la semejanza correspondiente a la intersección 5 por decir algo, no está bien escrito, no es totalmente clara, pero no afecta a la estructura, ¿sí? Y por el contrario, si no llegara a cumplir, en este caso, el requisito, lo que se escribe es decir, ¿por qué? O sea, uno como docente debe justificar por qué no se otorga el cumplimiento. Entonces, aquí lo que voy a hacer, básicamente es igual. Para hacerlo rápido, puedo copiar la tabla, o sea, para que se coloque así, de esta forma. Y por ejemplo, en la rúbrica tenemos en las partes procedimentales, tiene que ver con la estructura del documento y la síntesis de información. Entonces, podemos hacerlo o redactarlo de esta forma. Tratamiento de la información, ¿sí? Entonces, aquí vamos a borrar esto.
E incluso pueden hacer que este cierto, o sea, pueden ponderar aquí de cierta forma y aquí se puede ponderar de manera diferente. Yo para comodidad lo voy a dejar exactamente igual. Entonces, aquí voy a tomar también los otros elementos de la lista de cotejo, o sea, lo que tenemos en las partes procedimentales, y vamos a copiarlo de manera rápida aquí. Entonces, ahí está propiamente la estructura. Es en 8 y aquí se quedó en. Ahí está, sí, para que corresponda con el tamaño. O incluso pueden hacer una división. Por ejemplo, pueden decir referencia y citación en APA y por una parte, y pueden colocar aparte lo que es redacción ortografía y también colocar sus propios puntos, también es posible. Y por último, digamos que vamos a copiar todo esto para colocar los aspectos actitudinales. ¿Sí? En este caso, podemos darle un nombre, puede ser, vamos a llamarle elementos adicionales. O, por ejemplo, demostraciones de calidad y responsabilidad, por decir, ¿no? Igual, puede ser. En este caso nada más son los aspectos. Se fue un. Sí, faltó una columna. Supone que ahí debe quedar. Supone que aquí. Ah, ya quedó. Sí, en este caso no había cambiado los elementos consecutivos. 5, 6, 7 y 8. Y en este caso nada más son dos. Vamos a eliminar estas filas. Ahí quedó. Entonces sería 9 y por último 10. Y esos son los aspectos actitudinales. Y en los otros básicamente hay que cambiarlos a procedimentales para que corresponda de esta manera. Bien. Entonces vamos nada más a borrar esto aquí. Tomar los aspectos aquí de la lista de cotejo. A ver si no los reduce ahí. Bueno, entonces 10, 9, 8, ahí quedó. Entonces, así quedaría la estructura de una guía de observación. Igual, ya nada más el tomar la lista de cotejo también. Tomar, bueno, esto sí vamos a hacerlo para fácil, para que no se haga tan complejo. Vamos a hacer lo mismo de combinación, combinar celdas, ahí están. Relleno en negro, texto en blanco. Es un poco más grande, está 12. Puntaje total. Alinearlo a la izquierda. Y aquí, porque tenemos la ventaja. Igual a 12 para que coincida, igual van a ser 20 puntos, ¿sí? Y ahí, o puede ser incluso más grande. La ventaja es que tenemos espacio. De esta forma para que pueda lucirse un poco más. O bien, por ejemplo, pueden ajustar la tabla para que tenga un poco más de espacio. Y así tengan, por ejemplo, más disposición para aparte de observaciones. Y finalmente, igual esta parte de cierre, ¿sí? Lo que indica los niveles de desempeño y la retroalimentación general. Ahí está ajustado. Entonces, esta sería lo que es propiamente una guía de observación sencilla, pero también básicamente ahí quedaría. Vamos a exportar esto y vamos a llamarle guía de observación. Guía observación. Entonces voy a dejar disponibles estos recursos para que lo puedan echar un vistazo y vean cómo se puede hacer. Aquí la ventaja fue que se hizo sencillo porque estaba partiendo ya de una rúbrica elaborada. Sin embargo, cuando se hace desde cero, pues básicamente es igual seguir las pautas de formato que nos marca. Para la lista de cotejo hay que indicar artículo, objeto, verbo y condición de calidad, lo que sería el producto, muestra, exhibe, presenta, dibuja, etcétera, etcétera, y las condiciones de calidad, mientras que en el caso para las guías de observación, igual puede ser la misma estructura o bien colocar verbo, objeto y condición de calidad, o sea, nada más una cuestión de orden. Y en el caso particular, sobre todo que aquellos que vayan a aplicar dinámicas en clase, sí pueden, por ejemplo, dividir, bueno, en sí pueden extender los rubros según lo que ustedes quieran, o sea, en función de qué tan estrictos o qué tanta información necesiten sacar de ese propietario del instrumento o la actividad. Pero, por ejemplo, si fuese una dinámica, pueden ser, por ejemplo, dinámica en clase para esta sección, pueden dejar, por ejemplo, algún entregable, o sea, que lo pueden evaluar después ustedes como docentes, y ya, por ejemplo, cuando mencionar la exposición, puede ser aquí, puede ser más grande, puede llevar más rubros, o sea, aquí pueden ser de a dos rubros
por elemento, o sea, no hay problema por ello. Puede llevar 10 y 10, o sea, realmente no hay un límite en esta cuestión, pero lo que sí les recomiendo que independientemente del instrumento que ustedes estén creando, pues háganlos de manera de que les sea útil, no solo para calificar, sino también para evaluar y también retroalimentar, ¿sí? O sea, de que para que cuando tenga que presentar retroalimentación a los estudiantes, obviamente ustedes a través de lo que marcaron, les sea sencillo poder, por ejemplo, contrastar la entrega con el instrumento aplicado y obviamente hacer el ejercicio de feedback. Finalmente, quisiera nada más mostrarles una variante, que es lo que yo ocupo, que se llaman matrices analíticas, que básicamente como una guía de observación, nada más que es extendida. Por ejemplo, o sea, era como la primera que tiene un poquito más de estructura, no es lista de cotejo, matriz analítica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se parece, aunque no es un poquito más parecido como lista de cotejo, pero en las guías de observación, por ejemplo, pueden hacer la separación como tienen estos elementos de aquí y a que en vez de colocar un elemento de cumple y no cumple, pueden hacer o sea, una escala de desempeño, ¿sí? En donde pueden tener, aquí por ejemplo tienen excelente, notable, bueno, suficiente, no suficiente, y pues aquí de manera, o sea, pueden marcar, ahora sí, de manera, así, por ejemplo, marcar excelente aquí, bueno aquí, notable acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo que se deja es, digamos, un espacio poco más vasto para marcar las observaciones o la retroalimentación que quieran dar. Entonces ahí vean que también hay otros instrumentos y básicamente muchos son variantes de los básicos, variantes de rúbrica, variante de lista de cotejo o variante de guía de observación. Entonces, obviamente allí analicen lo que es lo que son sus productos de aprendizaje y cuál de los instrumentos que les he mostrado aquí les conviene más emplear. Por mi parte sería todo. Espero que esta información les sea útil. Cualquier duda estoy a sus órdenes y les deseo una excelente noche a todos.